El libro de los mártires. Escrito por Ian Fox. Capítulo 16. Primera parte. Persecuciones en Inglaterra durante el reinado de la reina María. La prematura muerte del célebre y joven monarca Eduardo VI causó acontecimientos de lo más extraordinarios y terribles que jamás hubieran tenido lugar desde los tiempos de la encarnación de nuestro bendito Señor y Salvador en forma humana. Este triste acontecimiento se convirtió pronto en un tema de general lamentación. La sucesión al trono británico llegó pronto a ser objeto de disputa, y las escenas que se sucedieron fueron una demostración de la seria aflicción en la que estaba envuelto el reino. Conforme fueron desarrollándose más y más las consecuencias de esta pérdida para la nación, el recuerdo de su gobierno vino a ser más y más un motivo de gratitud generalizada. La terrible perspectiva que pronto se presentó a los amigos de la administración de Eduardo, bajo la dirección de sus consejeros y siervos, vino a ser algo que las mentes reflexivas se vieron obligadas a contemplar con la más alarmada aprensión. La rápida aproximación que se hizo a una total inversión de las actuaciones del reinado del joven rey mostraba los avances que de esta manera iban a una resolución total en la dirección de las cuestiones públicas tanto en la Iglesia como en el Estado. Alarmados por la condición en la que probablemente se iba a encontrar involucrado el reino por la muerte del rey, el intento por impedir las consecuencias, que se veían sobrevenir con mucha claridad, produjo los más serios y fatales efectos. El rey, en su larga y prolongada enfermedad, fue inducido a hacer testamento, en el que otorgaba la corona inglesa a Lady Jane, hija del duque de Suffolk, que se había casado con Lord Guilford, hijo del duque de Northumberland, y que era nieta de la segunda hermana del rey Enrique, casada con Carlos, duque de Suffolk. Por este testamento se pasó por alto la sucesión de María y Elizabeth, sus dos hermanas, por el temor a la vuelta al sistema del papado, y el consejo del rey, con los jefes de la nobleza, el alcalde mayor de la ciudad de Londres, y casi todos los jueces y los principales legisladores del reino, firmaron sus nombres a este documento, como sanción a esta medida. El Lord Principal de la Justicia, aunque verdadero protestante y recto juez, fue el único en negarse a poner su nombre en favor de Lady Jane, porque ya había expresado su opinión de que María tenía derecho a tomar las riendas del gobierno. Otros objetaban a que María fuera puesta en el trono, por los temores que tenían de que pudiera casarse con un extranjero, y con ello poner a la corona en considerable peligro. También la parcialidad que ella mostraba en favor del papismo dejaba bien pocas dudas en las mentes de muchos de que sería inducida a avivar los intereses del Papa y a cambiar la religión que había sido usada tanto en los días de su padre, el rey Enrique, como en los de su hermano Eduardo, porque durante todo este tiempo había ella manifestado una gran terquedad e inflexibilidad, como ha de ser evidente en base de la carta que envió a los lores del Consejo, por la que presentó sus derechos a la corona a la muerte de su hermano. Cuando ésta tuvo lugar, los nobles, que se habían asociado para impedir la sucesión de María, y que habían sido instrumentos en promover y quizá aconsejar las medidas de Eduardo, pasaron rápidamente a proclamar a Lady Jane Grey como reina de Inglaterra, en la ciudad de Londres y en varias otras ciudades populosas del reino. Aunque era joven, poseía talentos de naturaleza superior, y su aprovechamiento bajo un muy excelente tutor le había dado grandes ventajas. Su reinado solo duró 5 días, porque María, consiguiendo la corona por medio de falsas promesas, emprendió rápidamente la ejecución de sus expresas intenciones de extirpar y quemar a cada protestante. Fue coronada en Westminster de la manera usual, y su accesión fue la señal para el inicio de la sangrienta persecución que tuvo lugar. Habiendo obtenido la espada de la autoridad, no fue remisa en emplearla. Los partidarios de Lady Jane Grey estaban destinados a sentir su fuerza. El duque de Northumberland fue el primero en experimentar su salvaje resentimiento. Después de un mes de encierro en la torre fue condenado, y llevado al cadalso para sufrir como traidor. Debido a la variedad de sus crímenes debidos a una sórdida y desmesurada ambición, murió sin que nadie se compadeciera de él ni lo lamentara. Los cambios que se sucedieron con toda celeridad declararon de manera inequívoca que la reina era desafecta al actual estado de la religión. El doctor Poinet fue desplazado para dejar sitio a Gardiner como obispo de Winchester, el cual recibió también el importante puesto de Lord Canciller. El doctor Ridley fue echado de la sede de Londres, y Bone puesto en su lugar. Story fue echado del obispado de Chichester, para poner allí al doctor Day. Hopper fue enviado preso a Fleet y el Dr. Heath instalado en la sede de Worcester. Miles Coverdale fue también echado de Exeter y el Dr. Bessie tomó su lugar en aquella diócesis. El Dr. Tonstel fue también ascendido a la sede de Durham. Al observarse y señalarse estas cosas, fueron oprimiéndose y turbándose más y más los corazones de los buenos hombres, pero los malvados se regocijaban.
A los embusteros tanto les daba como fuera la cuestión, pero aquellos cuyas conciencias estaban ligadas a la verdad percibieron cómo se encendían las hogueras que después deberían servir para destrucción de tantos verdaderos cristianos. Las palabras y la conducta de Lady Jane Grey en el cadalso. La siguiente víctima fue la gentil Lady Jane Grey, que, por su aceptación de la corona ante las insistentes peticiones de sus amigos, incurrió en el implacable resentimiento de María. Al subir al cadalso, se dirigió con estas palabras a los espectadores: «Buena gente, he venido aquí a morir, y por una ley he sido condenada a ello. El hecho contra la majestad de la reina era ilegítimo, y que yo accediera a ello, pero acerca de la toma de decisión y el deseo de lo mismo por mi parte o en mi favor, me lavo este día las manos en mi inocencia delante de Dios y delante de vosotros, buena gente cristiana». E hizo entonces el movimiento de fregarse las manos, en las que tenía su libro. Luego les dijo: «Os pido a todos, buena gente cristiana, que me seáis testigos de que muero como buena cristiana, y que espero ser salva solo por la misericordia de Dios en la sangre de su único Hijo Jesucristo, y no por otro medio alguno, y confieso que cuando conocí la palabra de Dios, la descuidé, amándome a mí misma y al mundo, y por ello felizmente y con merecimiento me ha sobrevenido esta plaga y castigo, pero doy gracias a Dios que en su bondad me ha dado de esta manera tiempo y descanso para arrepentirme. Y ahora, buena gente, mientras estoy viva, os ruego que me auxiliéis con vuestras oraciones». Luego, arrodillándose, se dirigió a Feckenham, diciéndole: «Diré este salmo», y él le dijo: «Sí». Entonces pronunció el salmo Miserere mei Deus, en inglés, de la forma más devota hasta el final, luego se levantó, y le dio a su dama, la señora Ellen, sus guantes y su pañuelo, y su libro al señor Bruges, luego se desató su vestido, y el verdugo se acercó para ayudarla a sacárselo, pero ella, pidiéndole que la dejara sola, se volvió hacia sus dos damas, que la ayudaron a quitárselo, y también le dieron un hermoso pañuelo con el que vendarse los ojos. Luego el verdugo se arrodilló, y le pidió perdón, dándoselo ella muy bien dispuesta. Luego le pidió que se pusiera de pie sobre la paja, y al hacerlo vio el tajo. Entonces le dijo: «Te ruego que acabes conmigo rápidamente». Luego se arrodilló, diciendo: «Me descabezarás antes que les tire». Y el verdugo le dijo: «No, señora». Entonces se vendó los ojos, y buscando el tajo a tientas, dijo: «¿Qué voy a hacer? ¿Dónde está? ¿Dónde está?». Uno de los que estaban allí la condujo, y ella puso la cabeza sobre el tajo, y luego dijo: «Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu». Así acabó su vida, el año de nuestro Señor de 1554, el 12 de febrero, teniendo alrededor de 17 años. Así murió Lady Jane, y aquel mismo día fue decapitado Lord Guilford, su marido, uno de los hijos del duque de Northumberland. Eran dos inocentes en comparación con aquellos que estaban sobre ellos. Porque eran muy jóvenes, y aceptaron ignorantemente aquello que otros habían tramado, consintiendo que por proclamación pública fuera arrebatado a otros para que les fuera dado a ellos. Acerca de la condenación de esta piadosa dama, se debe recordar que el juez Morgan, que pronunció la sentencia contra ella, cayó loco poco después de haberla condenado, y en sus delirios clamaba continuamente que le quitaran a Lady Jane de delante de él, y así acabó su vida. El 21 del mismo mes, Enrique duque de Suffolk fue decapitado en la torre, el cuarto día después de su condena. En aquel mismo tiempo muchos caballeros e hidalgos fueron condenados, de los que algunos fueron ejecutados en Londres, y otros en otros condados. Entre ellos se encontraba Lord Thomas Grey, hermano del duque de Suffolk, que fue apresado no mucho tiempo después en el norte de Gales, y ejecutado por la misma causa. Sir Nicholas Throgmorton escapó muy apuradamente. John Rogers, vicario del Santo Sepulcro, y lector de San Pablo en Londres. John Rogers se educó en Cambridge, y fue después muchos años capellán de los mercaderes desplazados a Amberes, en Brabante. Allí conoció al célebre mártir William Tyndale, y a Miles Coverdale, ambos voluntariamente exiliados de su país por su aversión a la superstición e idolatría papal. Ellos fueron los instrumentos de su conversión, y se unió con ellos en la producción de aquella traducción de la Biblia al inglés conocida como traducción de Thomas Matthew. Por las Escrituras supo que los votos ilegítimos podían ser legítimamente quebrantados, por ello contrajo matrimonio y se dirigió a Wittenberg, en Sajonia, para aumentar sus conocimientos. Allí aprendió la lengua alemana, y recibió el encargo de una congregación, cargo que desempeñó fielmente durante muchos años. Al acceder el rey Eduardo al trono, se fue de Sajonia para impulsar la obra de la reforma en Inglaterra. Tras un tiempo, Nicholas Ridley, que era entonces obispo de Londres, le hizo canónigo de la Catedral de San Pablo,
y el deán y el capítulo lo designaron lector allí de la lección de teología. Allí continuó hasta la accesión al trono de la Reina María, cuando fueron desterrados el Evangelio y la verdadera religión, e introducidos el anticristo de Roma, con su superstición e idolatría. La circunstancia de que el señor Rogers predicó en Paul's Cross, después que la Reina María llegara a la torre, ya ha sido relatada. Confirmó él en sus sermones la doctrina enseñada en la época del rey Eduardo, exhortando al pueblo a guardarse de la abominación del papismo, de la idolatría y de la superstición. Por esta razón fue llamado a dar cuenta, pero se defendió de manera tan capaz que fue por el momento libertado. Pero la proclamación de la reina prohibiendo la verdadera predicación dio a sus enemigos un nuevo asidero contra él. Por ello, fue llamado de nuevo ante el consejo, y se le ordenó el arresto domiciliario. Se quedó entonces en su casa, aunque hubiera podido escapar, y fue cuando vio que el estado de la verdadera religión era desesperado. Sabía que no le faltaría un sueldo en Alemania, y no podía olvidar a su mujer y a sus 10 hijos, ni dejar de tratar de obtener los medios para suplir a sus necesidades. Pero todas estas cosas fueron insuficientes para inducirle a irse, y, cuando fue llamado a responder de la causa de Cristo, la defendió firmemente, y puso su vida en peligro por esta causa. Después de un largo encarcelamiento en su propia casa, el agitado Bonner, obispo de Londres, lo hizo encerrar en Newgate, echándolo en compañía de ladrones y asesinos. Después que el señor Rogers hubiera sufrido un estricto encarcelamiento durante largo tiempo, entre ladrones, y habiendo sufrido muchos interrogatorios y un trato muy poco caritativo, fue finalmente condenado de la manera más injusta y cruel por Stephen Gardner, obispo de Winchester, el 4 de febrero del año 1555 de nuestro Señor. Un lunes por la mañana, fue repentinamente advertido por el guarda de Newgate que se preparara para la hoguera. Estaba profundamente dormido, y les costó mucho despertarlo. Al final, despierto y levantado, al ser apremiado a que se apresurara, dijo: «Si es así, no hay necesidad de atarme las lazadas». Así lo llevaron, primero al obispo Bonner, para que lo degradara. Hecho esto, le hizo un solo ruego al obispo Bonner, y Bonner le preguntó qué era. El señor Rogers le pidió poder hablar un breve tiempo con su mujer antes de ser quemado, pero el obispo se negó. Cuando llegó el momento de ser llevado de Newgate a Smithfield, donde iba a ser ejecutado, un alguacil llamado Bodroofe se acercó al señor Rogers, y le preguntó si quería retractarse de su abominable doctrina y de la mala opinión acerca del sacramento del altar. El señor Rogers respondió: «Lo que he predicado lo sellaré con mi sangre». Entonces Bodroofe le dijo: «Eres un hereje». «Esto se sabrá», replicó el señor Rogers, «en el día del juicio». «Bien», le dijo Bodroofe, «nunca oraré por ti». «Pero yo sí oraré por ti», le dijo el señor Rogers. Así fue sacado aquel mismo día, el 4 de febrero, y llevado por los alguaciles hacia Smithfield, diciendo por el camino el Salmo Miserere, y dejando al pueblo asombrado con su entereza, dando a Dios alabanzas y gratitud por ello. Allí, en presencia del señor Rochester, controlador de la casa de la reina, de Sir Richard Southwell, ambos alguaciles y una gran multitud, fue reducido a cenizas, lavándose las manos en la llama mientras ardía. Poco antes de ser quemado le trajeron el indulto si se retractaba, pero rehusó de manera total. Él fue el primer mártir de toda la bendita compañía que sufrió en tiempos de la Reina María que ardió en el fuego. Su mujer e hijos, 11 en total, 10 que podían caminar, y un bebé de pecho, lo fueron a ver por el camino cuando se dirigía a Smithfield. El triste espectáculo de ver a su propia carne y sangre no le movió sin embargo a debilidad, sino que aceptó su muerte con constancia y ánimo, en defensa y en la batalla del Evangelio de Cristo. El reverendo Lawrence Saunders. El señor Saunders, después de pasar algún tiempo en la escuela de Eton, fue escogido para ir a King's College, en Cambridge, donde estuvo durante 3 años, creciendo en conocimientos y aprendiendo mucho por aquel breve espacio de tiempo. Poco después se fue de la universidad y volvió a casa de sus padres, pero pronto volvió a Cambridge para seguir estudiando, y comenzó a añadir al conocimiento del latín el estudio de las lenguas griegas y hebrea, y se dio al estudio de las Sagradas Escrituras, para capacitarse mejor para el oficio de predicador. Al comienzo del reinado de Eduardo, cuando fue introducida la verdadera religión de Dios, después de obtener licencia comenzó a predicar, y fue tan del agrado de los que entonces tenían autoridad, que lo designaron para leer una conferencia de teología en el College de Fotheringham. Al disolverse el College de Fotheringham, fue designado como lector de la catedral en Lichfield. Después de un cierto tiempo, se fue de Lichfield a una prebenda en Leicestershire llamada Churchlanton, donde tuvo residencia, enseñó con diligencia, y mantuvo casa abierta.
De allí fue llamado a tomar una prebenda en la ciudad de Londres llamada Todos Santos, en Bread Street. Después de esto predicó en Northampton, nunca mezclándose con el Estado, sino pronunciando abiertamente su conciencia contra las doctrinas papistas que podían pronto volver a levantar cabeza en Inglaterra, como una justa peste por el poco amor que mostraba la nación inglesa entonces por la bendita palabra de Dios, que les había sido ofrecida de manera tan abundante. El partido de la reina se encontraba allí, y al oírle se sintieron ofendidos por su sermón, y por ello lo tomaron preso. Pero en parte por amor a sus hermanos y amigos, que eran los principales agentes de la reina entre ellos, y en parte porque no había quebrantado ley alguna con su predicación, lo dejaron ir. Algunos de sus amigos, al ver aquellas terribles amenazas, le aconsejaron que huyera del reino, lo que él rehusó hacer. Pero al ver que se le iba a privar por medios violentos hacer el bien en aquel lugar, volvió a Londres a visitar su Grey. En la tarde del domingo 15 de octubre de 1554, mientras leía en su iglesia para exhortar a su pueblo, el obispo de Londres le interrumpió, enviando a un alguacil para llevárselo. Le dijo el obispo que en su caridad se complacía en dejar pasar su traición y sedición por entonces, pero que estaba dispuesto a demostrarlo hereje a él y a todos los que enseñaban que la administración de los sacramentos y todos los órdenes de la Iglesia son más puros cuanto más se aproximen al orden de la Iglesia primitiva. Después de una larga conversación acerca de esta cuestión, el obispo le pidió que escribiera lo que creía acerca de la transubstanciación. Lawrence Saunders lo hizo, diciendo: «Mi Señor, vos buscáis mi sangre, y la tendréis, ruego a Dios que seáis bautizado en ella de tal manera que desde entonces abominéis el derramamiento de sangre y os volváis un hombre mejor». Acusado de contumacia, las severas réplicas del señor Saunders al obispo, que en tiempos pasados, para obtener el favor de Enrique VIII había escrito y hecho imprimir un libro de verdadera obediencia, en el que había declarado abiertamente que María era una bastarda, lo irritaron de tal manera que exclamó: «Llevaos a este frenético insensato a la prisión». Después que este bueno y fiel mártir hubo estado encarcelado 1 año y 3 meses, los obispos finalmente lo llamaron, a él y a sus compañeros de prisión, para ser interrogados ante el consejo de la reina. Acabado su interrogatorio, los oficiales lo sacaron del lugar, y se quedaron fuera hasta que el resto de sus compañeros fueran igualmente interrogados, para llevarlos todos juntos de nuevo a la cárcel. Después de su excomunión y entrega al brazo secular, fue llevado por el alguacil de Londres al County, una cárcel en su propia parroquia de Bread Street, con lo que se regocijó grandemente, porque allí encontró a un compañero de cárcel, el señor Cardmaker, con quien tuvo muchas consoladoras conversaciones cristianas, y porque cuando saliera de aquella cárcel, como antes en su púlpito, podría tener la oportunidad de predicar a sus fieles. El 4 de febrero, Bonner, obispo de Londres, acudió a la cárcel para degradarlo. Al día siguiente, por la mañana, el alguacil de Londres lo entregó a ciertos miembros de la guardia de la reina, que tenían orden de llevarlo a la ciudad de Coventry, para ser allí quemado. Cuando hubieron llegado a Coventry, un pobre zapatero, que solía servirle con zapatos, acudió a él, y le dijo: «Oh mi buen señor, que Dios le fortaleza y consuele». «Buen zapatero», le contestó el señor Saunders, «te pido que ores por mí, porque soy el hombre más inapropiado que jamás haya sido designado para esta elevada misión, pero mi Dios y Padre amante y lleno de gracia es suficiente para hacerme tan fuerte como sea necesario». Al día siguiente, el 8 de febrero de 1555, fue llevado al lugar de la ejecución, en el parque a las afueras de la ciudad. Fue en una vieja túnica y camisa, descalzo, y a menudo se postraba en tierra para orar. Cuando llegaron cerca del lugar, el oficial designado para cuidarse de la ejecución le dijo al señor Saunders que él era uno de los que hacían mal al reino de la reina, pero que si se retractaba habría perdón para él. «No seré yo», respondió el santo mártir, «sino vosotros los que hacéis daño al reino. Lo que yo sostengo es el bendito Evangelio de Cristo, lo creo, lo he enseñado, y jamás lo revocaré». Luego el señor Saunders se dirigió lentamente hacia el fuego, se puso de rodillas en tierra y oró. Luego se levantó, abrazó la estaca, y dijo varias veces: «Bienvenida, cruz de Cristo. Bienvenida, vida eterna». Aplicaron entonces fuego a la pira, y él, abrumado por las terribles llamas, cayó dormido en brazos del Señor Jesús. La historia, el encarcelamiento e interrogatorio del señor John Hopper, obispo de Worcester y Gloucester. John Hopper, estudiante y graduado de la Universidad de Oxford, se sintió tan movido con tan ferviente deseo a amar y conocer las Escrituras que se vio obligado a irse de allí, y quedó en casa de Sir Thomas Arundel como mayordomo, hasta que Sir Thomas se enteró de sus opiniones y religión, que él no favorecía en manera alguna, aunque favorecía cordialmente su persona y condición y anhelaba ser su amigo.
El señor Hopper tuvo ahora la prudencia de abandonar la casa de Sir Thomas y se fue a París, pero poco tiempo después volvió a Inglaterra, y fue acogido por el señor Saintlow, hasta el momento en que de nuevo fue hostigado y perseguido, con lo que volvió a pasar a Francia, y hacia las tierras altas de Alemania. Allí, entrando en contacto con hombres eruditos, recibió de ellos libre y afectuosa hospitalidad, tanto en Basilea como especialmente en Zúrich por el señor Bullinger, que fue especialmente amigo suyo. Allí también contrajo matrimonio con su mujer, que era de Borgoña, y se aplicó diligentemente al estudio de la lengua hebrea. Al final, cuando Dios tuvo el beneplácito de dar fin al sangriento tiempo de los 6 artículos y darnos al rey Eduardo para reinar sobre este reino, con alguna paz y reposo para la Iglesia, entre los muchos otros exiliados que volvieron a la patria se encontraba también el señor Hopper, que volvió conscientemente, no para ausentarse de nuevo, sino buscando el momento y la oportunidad, ofreciéndose para impulsar la obra del Señor hasta los límites de su capacidad. Cuando el señor Hopper se hubo despedido del señor Bullinger y de sus amigos en Zúrich, se dirigió de vuelta a Inglaterra en el reinado del rey Eduardo VI, y llegando a Londres, empezó a predicar, la mayoría de los días 2 veces, o al menos una vez al día. En sus sermones, conforme a su costumbre, corregía el pecado y hablaba severamente contra la iniquidad del mundo y los abusos corrompidos de la Iglesia. El pueblo iba en grandes multitudes y grupos a oír su voz a diario, como si fuera el sonido más melodioso y la música del arpa de Orfeo, de modo que a veces, cuando predicaba, la iglesia estaba tan llena que no cabía ni una aguja. Era ferviente en su enseñanza, elocuente en su palabra, perfecto en las escrituras, infatigable en su tarea, ejemplar en su vida. Habiendo predicado ante la majestad real, pronto fue designado obispo de Glasgow. Prosiguió 2 años en aquel cargo, y se comportó tan bien que sus enemigos no pudieron hallar ocasión contra él, y después fue hecho obispo de Worcester. El doctor Hopper cumplió la función del más solícito y vigilante pastor por espacio de 2 años y algo más, mientras el estado de la religión, en el reinado del rey Eduardo, fue sano y floreciente. Después de haber sido citado a comparecer ante Bonner y el doctor Heath, fue llevado al consejo, acusado en falso de deber dinero a la reina, y en el año siguiente, 1554, escribió un relato de los duros tratos recibidos durante un confinamiento de 18 meses en el Fleet, y después de su tercer interrogatorio, el 28 de enero de 1555, en Saint Mary Overy's, él y el reverendo señor Rogers, fueron llevados al Comte en Sadak, donde fueron dejados hasta el día siguiente a las 9 de la mañana, para ver si se retractaban. Venga, hermano Rogers, le dijo el doctor Hopper, tenemos que tomar esta cuestión por nosotros, y comenzar a hacer asados en estas piras. Sí, doctor, dijo el señor Rogers, por la gracia de Dios. No tengas duda alguna, contestó el doctor Hopper, de que Dios nos dará fuerzas, y el pueblo aplaudía tanto su tenacidad que apenas si podían pasar. El 29 de enero, el obispo Hopper fue degradado y condenado, y el reverendo señor Rogers fue tratado de manera igual. Al oscurecer, el doctor Hopper fue llevado a Newgate por medio de la ciudad. A pesar de este sigilo, mucha gente salió a sus puertas con luces, saludándole y dando gracias a Dios por su constancia. Durante los pocos días que estuvo en Newgate fue frecuentemente visitado por Bonner y otros, pero sin éxito alguno. Tal como Cristo fue tentado, así le tentaron a él, y luego informaron maliciosamente que se había retractado. El lugar de su martirio fue fijado en Glasgow, con lo que se regocijó mucho, levantando los ojos al cielo, y alabando a Dios que lo mandaba entre aquella gente de la que era pastor, para confirmar allí con su muerte la verdad que antes les había enseñado con sus palabras. El 7 de febrero llegó a Glasgow alrededor de las 5 de la tarde, y se alojó en la casa de uno llamado Ingram. Después de dormir algo, se mantuvo en oración hasta la mañana, y todo el día lo dedicó a sí mismo a la oración, excepto un poco de tiempo en las comidas y cuando conversaba con aquellos que el guarda gentilmente le permitía. Sir Anthony Kingston, que antes había sido un buen amigo del doctor Hopper, fue designado por una carta de la reina para que presidiera la ejecución. Tan pronto como vio al obispo prorrumpió en lágrimas. Con entrañables ruegos le exhortó a vivir. Cierto es que la muerte es amarga, y que la vida es dulce, le dijo el obispo, pero, ay, considera que la muerte venidera es más amarga, y que la vida venidera es más dulce. Aquel mismo día un chico ciego recibió permiso para ser llevado a la presencia del doctor Hopper. Aquel mismo chico había sufrido prisión en Glasgow, no hacía mucho, por confesar la verdad. Ah, pobre chico, le dijo el obispo, aunque Dios te haya quitado la vista externa, por la razón que él sabrá mejor, sin embargo, ha dotado tu alma con la visión del conocimiento y de la fe.
Que Dios te dé gracia para que ores al continuadamente, para que no pierdas la vista, porque entonces serías ciertamente ciego de cuerpo y alma. Mientras el alcalde esperaba que se preparara para la ejecución, él expresó su total obediencia, y solo pidió que fuera un fuego rápido que diera fin a sus tormentos. Después de levantarse por la mañana, pidió que no dejaran entrar a nadie en la cámara, para poder estar a solas hasta la hora de la ejecución. Hacia las 8 de la mañana del 9 de febrero de 1555 fue sacado, y había miles de personas congregadas, porque era día de mercado. A todo lo largo del camino, teniendo órdenes estrictas de no hablar, y viendo al pueblo, que se lamentaba amargamente por él, levantaba a veces los ojos al cielo, y miraba alegremente a los que conocía, nunca le habían visto, durante todo el tiempo que había estado entre ellos antes, con un semblante tan alegre e iluminado como en aquella ocasión. Cuando llegó al lugar designado para la ejecución, contempló sonriente la estaca y los preparativos hechos para él, cerca del gran olmo delante del colegio de sacerdotes, donde solía predicar antes. Ahora, después de haber entrado en oración, trajeron una caja, y la pusieron sobre un taburete. En la caja había el perdón de la reina si se retractaba. Al verla, clamó, «Si amáis mi alma, quitad esto de ahí». Al ser quitada la caja, dijo Lord Chandos, «Ya veis que no hay remedio, terminad con él rápidamente». Ahora dieron orden para que se encendiera el fuego. Pero debido a que no había más leña verde que la que podían traer 2 caballos, no se encendió rápidamente, y también pasó bastante tiempo antes que prendieran las cañas sobre la leña. Al final se prendió el fuego a su alrededor, pero habiendo mucho viento en aquel lugar, y siendo una mañana glacial, apartaba la llama de su alrededor, por lo que quedó poco más que tocado por el fuego. Al cabo de un rato se trajo leña seca, y se encendió un nuevo fuego con ascuas, porque no había más cañas, y solo se quemó la parte de abajo, pero no tenía mucha llama por arriba, debido al viento, aunque le quemó el cabello y le abrasó un poco la piel. Durante el tiempo de este fuego, ya desde la primera llama, oró, diciendo mansamente, y no muy fuerte, como alguien sin dolor, «Oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí y recibe mi alma». Cuando se hubo apagado el segundo fuego, se frotó ambos ojos con las manos, y mirando a la gente, les dijo con voz calmada y fuerte, «Por amor de Dios, buena gente, poned más fuego», mientras tanto sus miembros inferiores ardían, pero las ascuas eran tan pocas que la llama solo chamuscaba sus partes superiores. Encendieron el tercer fuego al cabo de un rato, que era más intenso que los otros 2. En este fuego él oró con voz alta, «Señor Jesús, ten misericordia de mí. Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y estas fueron las últimas voces que se le oyeron. Pero cuando tenía la boca ennegrecida y su lengua estaba tan hinchada que no podía hablar, sin embargo, se movieron sus labios hasta que quedaron encogidos sobre las encías, y se golpeaba el pecho con sus manos hasta que uno de sus brazos se desprendió, y luego siguió golpeando con la otra, mientras que salía la grasa, agua y sangre de los extremos de sus dedos. Finalmente, al renovarse el fuego, desaparecieron sus energías, y su mano se quedó fija tras golpear la cadena sobre su pecho. Luego, inclinándose hacia adelante, entregó su espíritu. Así estuvo 3/4 de hora o más en el fuego. Como un cordero, paciente, soportó esta atroz tortura, ni moviéndose adelante ni atrás ni a ningún lado, sino que murió tan apaciblemente como un niño en su cama. Y ahora reina, no tengo duda alguna, como bendito mártir en los gozos del cielo, preparados para los fieles en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y por la constancia de los cuales todos los cristianos deben alabar a Dios. La vida y conducta del Dr. Rowland Taylor de Hadley. El Dr. Rowland Taylor, vicario de Hadley, en Suffolk, era hombre de eminente erudición, y había sido admitido al grado de doctor de ley civil y canónica. Su adhesión a los principios puros e incorrompidos del cristianismo lo recomendaron al favor y a la amistad del Dr. Cranmer, arzobispo de Canterbury, con quien vivió mucho tiempo, hasta que por medio de su interés obtuvo la vicaría de Hadley. No solo su palabra les predicaba, sino que toda su vida y conversación era un ejemplo de vida cristiana no fingida y de verdadera santidad. Estaba exento de soberbia, era humilde y gentil como un niño, de modo que nadie era tan pobre que no pudiera recurrir a él como a un padre, con toda libertad, y su humildad no era infantil o cobarde, sino que, cuando la ocasión lo demandaba y el lugar lo precisaba, era firme en reprender el pecado y a los pecadores. Nadie era demasiado rico para que él no fuera a reprenderles claramente por sus faltas, con reprensiones tan solemnes y graves como convenían a un buen cura y pastor. Era un hombre muy gentil, sin rencor ni resentimientos ni mala voluntad hacia nadie, estaba siempre dispuesto a hacer el bien a todos,
perdonaba bien dispuesto a sus enemigos, y nunca intentó hacer a nadie daño alguno. Era, para los pobres que eran ciegos, cojos, que estaban enfermos, echados en el lecho de dolor, o que tenían muchos hijos, un verdadero padre, un protector solícito, y un proveedor diligente, de manera que hizo que los fieles hicieran un fondo general para ellos, y él mismo, además del alivio continuo que siempre encontraban en su casa, daba una porción digna cada año al cepillo de las ofrendas comunes. Su mujer era también una matrona honrada, discreta y sobria, y sus hijos estaban bien educados, criados en el temor de Dios y en una buena instrucción. Era buena sal de la tierra, con un sano mordiente para las formas corrompidas de los malvados, luz en la casa de Dios, puesta en un candelero para que lo imitaran y siguieran todos los hombres buenos. Así continuó este buen pastor entre su grey, gobernándolos y conduciéndolos a través del desierto de este malvado mundo, todos los días de aquel santo e inocente rey de bendita memoria, Eduardo VI. Pero a su muerte, y a la accesión de la reina María al trono, no escapó a la negra nube que se abatió también sobre tantos, porque dos miembros de su parroquia, un abogado llamado Foster y un comerciante llamado Clark, guiados por un ciego celo, decidieron que se celebrara la misa, con todas sus formas de superstición, en la iglesia parroquial de Hadley, el lunes antes de la Pascua. El doctor Taylor, entrando en la iglesia, lo prohibió estrictamente, pero Clark echó al doctor fuera de la iglesia, celebró la misa e inmediatamente informó al Lord Canciller, obispo de Winchester, de su conducta, el cual lo llamó a comparecer y a dar respuesta a las acusaciones que se hacían contra él. El doctor, al recibir el llamamiento, se preparó bien dispuesto para obedecerlo, rechazando el consejo de sus amigos para que huyera al otro lado del mar. Cuando Garner vio al doctor Taylor, lo injurió, según era su hábito. El doctor Taylor escuchó los insultos con paciencia, y cuando el obispo le dijo, «¿Cómo te atreves a mirarme a la cara? ¿No sabes quién soy yo?», el doctor Taylor le contestó, «Sois Stephen Garner, obispo de Winchester, y Lord Canciller, pero sois solo un hombre mortal. Pero si yo hubiera de temer vuestra señorial apariencia, ¿por qué no teméis vosotros a Dios, el Señor de todos nosotros? ¿Con qué rostro apareceréis ante el tribunal de Cristo, y responderéis del juramento que hicisteis primero al rey Enrique VIII, y después a su hijo el rey Eduardo VI?» Siguió una larga conversación, en la que el doctor Taylor habló tan mesurada y severamente a su antagonista que éste exclamó, «Eres un blasfemo hereje. En verdad blasfemas contra el bendito sacramento, y aquí se quitó el capelo, y hablas en contra de la Santa Misa, que es constituida sacrificio por los vivos y los muertos». Después, el obispo lo entregó al tribunal real. Cuando el doctor Taylor llegó allí, encontró el virtuoso y diligente predicador de la palabra de Dios que era el señor Bradford, el cual igualmente dio gracias a Dios por darle tal buen compañero de prisión, y ambos juntos alabaron a Dios, y persistieron en oración, en la lectura, y en exhortarse mutuamente. Después que el doctor Taylor estuvo un tiempo en la cárcel, fue citado para comparecer bajo las arcadas de la iglesia de Bow. Condenado, el doctor Taylor fue enviado a Clink, y los guardas de aquella cárcel recibieron orden de tratarlo mal. Por la noche fue llevado a Poultry County. Cuando el doctor Taylor hubo permanecido en County alrededor de una semana, el 4 de febrero llegó Bonner para degradarlo, llevando consigo ornamentos pertenecientes a la comedia de la misa, pero el doctor rehusó aquellos disfraces, que finalmente le fueron puestos a la fuerza. La noche después de ser degradado, su mujer lo visitó con su siervo John Hush y con su hijo Thomas, y por la bondad de los carceleros pudieron cenar con él. Después de cenar, andando arriba y abajo, dio gracias a Dios por su gracia, que le había dado fortaleza para mantenerse en su santa palabra. Con lágrimas oraron juntos, y se besaron. A su hijo Thomas le dio un libro latino que contenía los dichos notables de los antiguos mártires, y al final del mismo escribió su testamento: «Digo a mi esposa y a mis hijos, el Señor me dio a vosotros, y el Señor me ha quitado de vosotros y a vosotros de mí, bendito sea el nombre del Señor. Creo que son bienaventurados los que mueren en el Señor. Dios se cuida de los pajarillos, y cuenta los cabellos de nuestras cabezas. Le he encontrado a él más fiel y favorable que pueda serlo ningún padre o marido. Por ello, confiad en él por medio de los méritos de nuestro amado Salvador Cristo, creed en él, amadle, temedle y obedecedle. Orad a él, porque él ha prometido ayudar. No me consideréis muerto, porque ciertamente viviré y nunca moriré. Voy delante, y vosotros me seguiréis después, a nuestro eterno hogar». Por la mañana, el alguacil de Londres y sus oficiales fue a Comte a las 2 de la madrugada, y se llevó al doctor Taylor, y sin luz alguna lo llevó a Woolsack, un mesón fuera de las murallas cerca de Aldgate. La mujer del doctor Taylor, que sospechaba que aquella noche se llevarían a su marido,
había estado vigilando en el porche de la iglesia de Saint-Botolph, junto a Aldgate, teniendo a sus 2 hijas consigo, una, Elizabeth, que tenía 13 años, la cual, dejada huérfana de padre y madre, la había adoptado el Dr. Taylor desde los 3 años de edad, y la otra, María, hija carnal del Dr. Taylor. Ahora, cuando el alguacil y su grupo llegaron frente a la iglesia de Saint-Botolph, Elizabeth gritó, diciendo, «Padre querido. Madre, madre, allí se están llevando a mi padre». Entonces la mujer gritó, «Rowland, Rowland, ¿dónde estás?», porque era una mañana sumamente oscura, y no podían verse bien unos a otros. El Dr. Taylor contestó, «Querida esposa, estoy aquí», y se detuvo. Los hombres del alguacil lo habían empujado para hacerle proseguir el camino, pero el alguacil dijo, «Deteneos un poco, señores, os ruego, y dejadle hablar con su mujer». Entonces se detuvieron. Entonces ella se acercó a él, y él tomó a su hija María en sus brazos, y él, su mujer y Elizabeth se arrodillaron y oraron la oración del Señor, ante lo que el alguacil lloró abiertamente, como también varios otros de la compañía. Después de haber orado, se levantó y besó a su mujer, y le dio la mano, diciéndole, «Adiós, mi querida esposa, aliéntate, porque tengo la conciencia en paz. Dios suscitará un padre para mis hijas». A todo lo largo del camino, el Dr. Taylor estuvo gozoso y feliz, como disponiéndose a ir al banquete o fiesta de bodas más esplendorosa. Les dijo cosas muy notables al alguacil y a los caballeros de la guardia que le llevaban, y a menudo los movió a lágrimas, con sus fervientes llamamientos al arrepentimiento y a enmendar sus vidas malas y perversas. Otras varias veces los hizo asombrar y gozarse, al verlo tan constante y firme, carente de temor, gozoso de corazón y feliz de morir. Cuando llegó a Oldham Common, el lugar donde debía sufrir, al ver tanta multitud reunida, preguntó, «¿Cuál es este lugar y para qué se ha reunido tanta gente aquí?». Le respondieron, «Este lugar se llama Oldham Common, el lugar donde debes sufrir, y esta gente ha venido a contemplarte». Entonces él dijo, «Gracias a Dios, ya casi estoy en casa», y desmontó de su caballo, y con ambas manos se arrancó el capuchón de la cabeza. Su cabello había sido rapado y recortado como se cortaba el cabello a los locos, y el costo de esto lo había sufragado el buen obispo Bonner de su propio bolsillo. Pero cuando el pueblo vio su reverendo y anciano rostro, con una larga barba blanca, prorrumpieron todos en lágrimas, llorando y clamando, «Dios te salve, buen Dr. Taylor. Que Jesucristo te fortalezca y te ayude. Que el Espíritu Santo te conforte», y otros buenos deseos parecidos. Cuando hubo orado, fue a la estaca y la besó, y entró en un barril de brea que habían puesto para que se metiera en él, y se puso de pie dándole la espalda a la estaca, con las manos plegadas juntas, y los ojos al cielo, y orando de continuo. Luego le ataron con las cadenas, y habiendo puesto la leña, uno llamado Warwick le echó cruelmente una gavilla de leña encima que le golpeó en la cabeza y le cortó el rostro, de manera que le manó la sangre. Entonces le dijo el Dr. Taylor, «Amigo, ya tengo suficiente daño, para que esto». Sirion Selton estaba cerca mientras el Dr. Taylor hablaba, y al decir el Salmo Miserere en latín, le golpeó en los labios. «Granuja», le dijo, «habla en latín, te obligaré». Al final encendieron el fuego, y el Dr. Taylor, levantando ambas manos, clamando a Dios, dijo, «Misericordioso Padre del cielo. Por causa de Jesucristo, mi Salvador, recibe mi alma en tus manos». Así se quedó entonces sin gritar ni moverse, con las manos juntas, tras lo que Sois le hirió en la cabeza con una alabarda hasta que se derramaron sus sesos y el cadáver cayó dentro del fuego. Así entregó este hombre de Dios su bendita alma en manos de su misericordioso Padre, y a su amadísimo Salvador Jesucristo, a quien amó tan enteramente, y había predicado tan fiel y fervorosamente, siguiéndole obedientemente en su vida, y glorificándole constantemente en su muerte. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás, y cómo ha sido de bendición para ti. Los testimonios de nuestros seguidores nos sirven de aliento en soporte bíblico para seguir produciendo episodios como el que escuchaste. Que Dios te bendiga.